noches. Estamos aquí extremadamente orgullosos de estar primero en Cristo y estar reunidos aquí todos como hermanos. Y obviamente tenemos acá el día de hoy que vamos a tratar de un tema muy interesante, quizás controversial para unos, amados por otros, que son los demonios de José Smith. Bueno, estamos para aquí, el canal de Evidencia Sub. Estamos hoy en sustitución del hermano Hostos, quien muy amablemente nos ha solicitado de que nosotros como miembros de la iglesia podamos conversar de forma amena, de forma directa sobre este tema, que es un tema, como vuelvo a repetir, a veces un poco controversial. Entonces, el día de hoy vamos a explicar la naturaleza de cómo nace este título de los demonios de José Smith y, por supuesto, todo lo que ese gran profeta de nuestra dispensación ha comenzado o comenzó a vivir mientras estaba en su prédica, mientras estaba en vida aquí en la tierra. Entonces hablaremos aquí abiertamente y tenemos, bueno, un privilegio tenemos aquí unos hermanos, los cuales ellos se presentarán, los cuales les daré el tiempo. Adelante, hermanos, es su momento de la conversación. Bueno, pues mi nombre es Oscar Rodríguez. Estoy en México en este momento. Soy colombiano, pero vivo aquí en México hace ya más de 10 años ya. Miembro de la iglesia hace ya casi 46 años. Poquito bastante, ¿verdad? Como decimos aquí en Venezuela. Sí, un poquito bastante. Bueno, tenemos también a el siguiente hermano, por favor. Hola, por acá les saluda el hermano José Luis Ramírez desde Puerto La Cruz, Venezuela. Sirvo por acá, en mi barrio, de Delicia, acá por La Cruz. Actualmente, pues, los servicios en el Club de Eldres, segundo consejero. Y, bueno, muy agradecido por la invitación, poder compartir sobre este tema interesante. Interesante. Por ahí tenemos a alguien más que nos está ayudando con la grabación, que agradecemos. Sin ella no podemos subsistir, que son nuestras queridas, amadas hermanas. Si no pudiéramos subsistir, gracias a Dios. Ella está aquí grabando a través de la red Zoom. Interesante. Y bueno, ella también escuchará parte de lo que estamos haciendo nosotros acá. Bueno, cualquiera de los dos que quiera comenzar, yo no tengo problema. ¿Qué tal usted, hermano, que está allá lo más lejos de México? ¡Viva México! Adelante, hermano, lo escuchamos en este tema controversial y un poco distorsionado, ¿no? A nivel mundial, incluso hasta a nivel de los propios miembros. Es un tema muy interesante, los demonios de José Smith. Adelante, hermano. Bueno, pues primero que todo, pues muchas gracias por tener esta oportunidad de poder hacer parte de este equipo, que lo que buscamos fundamentalmente es abordar algunos temas que nos ayuden quizás a nosotros y quizás a muchas personas a tener un poquito más de luz, quizás mediante una conversación muy, muy amena, ¿no? Que es lo que se pretende. Yo pienso que para abordar el tema hay que comprender inicialmente quién era José Smith realmente. ¿Quién era José Smith? José Smith era un joven que vivía y hacía parte básicamente de las colonias que estaban en aquel entonces en plena colonización. Un joven muy intrépido, muy trabajador, con un bajo o escaso más bien nivel cultural, pero con mucha intuición realmente por conocer e indagar mucho acerca de lo que el Señor había reservado o ha reservado para cada uno de nosotros, incluyendo la personalidad y lo que Jesucristo quería para nosotros. Un joven muy trabajador, se le conocía como un hombre muy trabajador, físicamente muy activo como tal. Y pues como es claro, pues como cualquier persona con sus defectos y demás, el Señor siempre ha escogido personas, hombres, mujeres con ciertas características para poder cumplir con sus objetivos. Entre ellos, pues
aquellas personas que tenían algún tipo de debilidades. Y eso es muy claro y lo podemos apreciar en diferentes etapas básicamente y en diferentes épocas en que el Señor ha requerido de una misión en particular y ha hecho uso de algún hombre. Estaba recordando quizás, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo era un ejemplo claro de un hombre que fue usado por el Señor y fue moldeado poco a poco hasta llegar al punto de lo que necesitaba el Señor. Dicen que Pablo era un hombre que sus ojos eran profundos como la eternidad, tenía 1,60 m de estatura, pero su voz cuando la abría parecía el rugido de un león. Y era un hombre de un ímpetu bastante fuerte y tuvo mucho que ver realmente en el tema de los cristianos de aquel entonces y la manera como habían sido sacrificados. Pero lo cierto del caso es que el Señor ha reservado a muchas personas con ciertas características. El impetuoso Pedro que cortó la oreja quizás de un soldado cuando fue un grupo de soldados a arrestar al Salvador en el monte de Getsemaní. Sacó su espada y lo que hizo fue cortar la oreja del soldado y el Señor inmediatamente cumplió con el milagro. Y sucesivamente José Smith a esto no escapa. José Smith era una persona también con debilidades, un hombre impetuoso también. En algún momento rechazaba completamente cuando algo sentía que no estaba bien, reprendía a la persona inmediatamente. Rechazaba cualquier ataque hacia una persona que quisiera ejercer su derecho a poder vivir como tal su creencia religiosa. Y sucesivamente hay otra serie de aspectos importantes en José Smith, pero yo pienso que lo primero es entender básicamente quién era José Smith. Bueno, hermano, me parece muy interesante esa frase que usted acaba de mencionar, sumamente interesante, y ojo con los que nos escuchan a través de este video, decir quién era realmente José Smith. O sea, fíjense, ¿no? Como ser humano, como persona, es una descripción bien interesante que están haciendo aquí en este instante, y que nosotros debemos entender de que él era un ser humano como usted y como yo, que puede testificar de Dios tanto como usted como yo, salvo que por supuesto tiene una autoridad muy, muy directa pues de nuestro Padre, y bueno, obviamente el primer profeta de esta dispensación logró ser llamado, logra el profeta, como dice ese gran himno de aquí. Bueno, entonces, gracias hermanos, podemos seguir participando, no se preocupen. Si quieres agregar algo más, querido hermano, estamos a escuchas de ello. Gracias, hermano. En este caso sí preferiría cederle la palabra a otra persona. No, perfecto. Bueno, entonces volvemos de México, pasamos a Venezuela. Vamos al oriente, a la Suate y por allí, por ahí está un hermano que estaba, yo sé que está muy ansioso de conversar porque fue misionero aquí en Venezuela. Adelante, Náhuara, qué privilegio. Vamos a escucharlo, vamos a ver qué nos dice nuestro querido hermano. Misionero en Venezuela y allá en la tierra de aquí en Valencia. Bueno, me quedé corto, señores, disculpen. Adelante, hermano. Fíjense, por supuesto, llama mucho la atención cuando vemos en el flyer de la presentación de esta charla, de esta conversación, los demonios de José Smith. Y algo que de primera, pues, ¿no? Apenas lo vemos en el flyer, trae también a colación el que se tiende a siempre celestializar o santificar a los profetas, ¿no? Y le vemos como personas pues que debiesen ser, si bien dignas, sí, pero puras, inmaculadas e incapaces de cometer algún tipo de pecado o no tener ningún tipo de pasiones humanas, pasiones, digo, inherentes a lo que es la carne, pues lo natural, es decir, de que no puedan llegar a sentir los profetas, por ejemplo, en algún momento algún malestar, alguna incomodidad o sentirse de repente con sentimientos de molestias, etc. Y vemos que pues todos tenemos debilidades,
En la guía de estudio para las escrituras se define la palabra debilidad como la condición la condición de ser mortal y la falta de aptitud, fuerza o destreza. La debilidad es una característica propia del ser humano. Todas las personas son débiles y únicamente por la gracia de Dios reciben el poder para obrar con rectitud. Entonces, vemos que pues aún los profetas que son llamados y apartados por el Señor para una obra santa, pues en sus momentos pueden tener debilidad. Incluso pueden tener en actitudes que no necesariamente sean negativas y pueden señalarse inclusive como no dignas de ver en un profeta. Por ejemplo, en la historia de la iglesia leemos que en una oportunidad hubo un hermano que se alejó de la iglesia porque cuando iba pasando por frente de la casa de los Smith, vio al profeta que estaba jugando con sus hijos y entonces llevaba a uno de sus hijos acá en los hombros, haciéndole él como que fuese un caballito, ¿okay? Y jugaba con sus hijos enfrente. Y la persona pensó, caramba, este es el profeta de Dios. Pero eso no son actitudes dignas de un profeta. Y por ese motivo esa persona se alejó de la iglesia, ¿no? Lo podemos leer en la historia. Entonces, pues sí, vemos que, por cierto, traigo esto a colación también porque recientemente, bueno, en años recientes, saben que en ocasiones se dan las controversias sobre ciertas tradiciones que hay en el mundo y que, pues, en la iglesia, no, si bien no se adoptan, pero se participan de forma sana. Por ejemplo, el Halloween. Y bueno, se vieron fotos de el presidente Ursula junto con su esposa regalando golosinas a los niños. Entonces, bueno, se tiende a tener a veces interpretaciones personales, ¿no? De este tipo de actividades, de qué debería o no debería hacer un profeta del Señor. Entonces vemos que esto lo menciono desde el lado inofensivo, pero en cuanto a las características entonces de un apóstol, de una persona, reitero, como sabemos, sí tenemos debilidades por el hecho pues de ser humanos, y el Señor nos lo recuerda, como lo leemos de hecho en el libro de Mormón. Vemos la famosa escritura que se encuentra en Éter 12:27, donde dice: y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Entonces, lo que necesariamente debemos tener conciencia y tener claro es que pues todos tenemos debilidades. Eso abarca entonces a los profetas vivientes y reveladores. Ellos igual son seres humanos, comunes y corrientes, necesitan beber agua cada cierto tiempo, necesitan comer, alimentarse, necesitan también leer las escrituras y nutrir su espíritu. Y hay veces que yo tomo un ejemplo un poquito, no drástico, pero sí por lo menos lo ilustro, ¿no? Y es concerniente a la recomendación para el templo. El presidente Russell M. Nelson, que en una oportunidad él mostró pues que cargaba en su bolsillo su recomendación, y siempre yo traigo eso a colación. Y es el profeta, y el carga su recomendación significa que él, para entrar en el templo, pues necesita su recomendación, necesita tenerla. No porque sea el presidente de la iglesia, entonces él llegó a las puertas del templo y, oye, olvidé mi recomendación. Bueno, está bien, déjele pasar, ¿no? El Señor no hace acepción de personas. Y por no hacer acepción de personas, reitero lo que acabo de leer en la escritura, si bien tenemos debilidades, pero ellas son para ayudarnos a fortalecernos como seres humanos, como hijos del Padre Celestial, ayudarnos a desarrollar esos potenciales que están dentro de nosotros y que nos prepararán para regresar a la presencia de Él. Esas debilidades, literalmente, el Señor nos dice
que si vamos a Él, Él permitirá que sean una fortaleza para nosotros. Bueno, hermano, de verdad, gracias por ese gran relato. Hemos comenzado con buenos relatos. Primero, que José Smith, desde México, nos acaban de decir a nosotros que José Smith era un humano normal, común y silvestre como nosotros. Usted lo complementa diciendo que él necesitaba tomar agua, necesitaba leer las escrituras, necesitaba orar, necesitaba ayunar, necesitaba tener fe y acción. Y eso es lo que se ha demostrado a través del tiempo. Bueno, como entramos al tema, ¿no? Que el tema es los demonios de José Smith. Yo quisiera comenzar también con una parte interesante, ¿no? Si vamos a la primera visión, recordemos bien que según lo establecido en el relato de José Smith, que justo antes de ver a Dios fue tomado por un poder oscuro e invisible de una fuerza asombrosa que trató de atar su lengua y destruirlo. Entonces, podemos ver de que parte de ello, incluso vemos esta parte ya un poco más, digamos, para el mundo, digamos que esto es algo paranormal, digamos que esto es algo meramente diabólico. Bueno, ellos lo podrán llamar de cualquier forma como la mejor deseen, pero ellos tienen que tener en cuenta, y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que tener en claridad de que sí, bueno, José Smith fue atacado por las fuerzas del adversario. ¿Quién va a querer que Jesucristo renueve los convenios con los seres humanos y que nosotros volvamos a verlo a Él de nuevo y volvamos a tener su evangelio? Son cosas que siempre han estado identificadas allí. Igualmente, cuando él manifiesta el adversario y dice que esa fuerza en ese instante, en la primera visión, es un ser de un mundo invisible que intentaba frenar la restauración de la iglesia. Imagínense eso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cada vez que, por lo menos un testimonio muy personal, recuerdo bien que cuando yo iba a bautizar a mi hija, tuve que irla a buscar a un sitio, fui 2 horas antes y en todo ese día no había llovido. En todo ese día todo funcionaba bien, se fue la luz, el carro no le funcionó las luces, la lluvia empezó a caer un torrencial increíble, luego que no sé cómo le dirán allá en México, no, pero aquí nosotros a nuestros vehículos le decimos el limpiaparabrisas, el que nos limpia de la lluvia, tampoco funcionaba. Y bueno, eso fue un total, un tráfico por aquí, otra persona por allá, todos llamando y quejándose, cuidado, pendiente, va a haber una catástrofe porque la lluvia está muy fuerte. Se sabe que Venezuela, a raíz de estos últimos tiempos, estos últimos 5 años, ha tenido cuestiones interesantes con el clima, ¿no? Con el clima, con la electricidad. Bueno, lo que acabamos de pasar ahorita, del famoso terremoto que lamentablemente, la naturaleza en su fuerza, liberó toda aquella tensión y ya sabemos lo que pasó. Bueno, traigo colación a esto porque yo estoy seguro que ustedes como sacerdotes y yo también como sacerdote hemos pasado por alguna controversia cuando queremos hacer bien. Cuando siempre queremos hacer el bien, siempre hay una controversia que está ahí latente para impedir que nosotros hagamos eso. Entonces, ¿por qué hago este tema acá? Porque nosotros 3 somos miembros de la iglesia, para aquellos que no conocen y que ven este saludo que hacemos a través de Zoom. Nosotros también somos seres humanos, nosotros creemos en un Dios, creemos en esa fuerza, creemos en esa espiritualidad, creemos que vamos a salir adelante siempre y cuando tengamos fe y que vamos a tener desafíos. Sí, por supuesto, eso es más que enmarcado, pero tenemos una fuerza, tenemos la oración, tenemos todas esas cosas. Entonces, José Smith fue creciendo a través de esas tribulaciones que nosotros ya conocemos, que estuvo en la cárcel, que fue detenido, que fue amenazado, el pueblo, los miembros de la iglesia que fueron perseguidos, esa persecución. Ahí están los demonios, siempre, el adversario siempre va a estar latente a ello, y como él no posee cuerpo, eso ya lo sabemos, él no posee cuerpo, él va a hacer todo lo posible porque nosotros no podamos lograr la exaltación, o mejor dicho, que no podamos tener un estado de gloria, el cual cada uno de nosotros es responsable de ello. Y quería profundizar en ese tema, ya que ustedes han tocado esos puntos muy interesantes. De verdad que me siento agradado con esos relatos de ustedes dos, porque han dado una apertura exacta a lo que estamos buscando. Entonces, esa opinión de ustedes en cuanto a la primera visión y en cuanto a los relatos del adversario, ¿cuál es la opinión de ustedes en cuanto a eso, queridos hermanos?
Bueno, pues en lo personal, siempre he considerado que José Smith tenía que ser el blanco básicamente del adversario desde el mismísimo momento en que el adversario sabía que iba a nacer un ser que se encargaría básicamente de restaurar el evangelio en su plenitud, y desde ese mismo momento tendría que venir la oposición. Definitivamente José Smith tenía que verse sometido a todas estas cosas porque era parte básicamente de su llamamiento. El problema siempre está en cuando permitimos que juzguemos a José Smith, lo juzguemos por lo que realmente vivió como tal, que fueron muchísimas cosas, pero hay algo interesante. José Smith era consciente de quién era como tal él y consciente de sus propias debilidades. Aquí lo importante de todo fue que José Smith logró sujetarse de la mano del Señor precisamente y se puso en la posición que tenía que ponerse, de aceptar al Señor en su vida y aceptar la guía del Señor. Eso le permitió vencer básicamente esas debilidades, y para el Señor logró ponerlo a José Smith en el lugar que él lo necesitaba, exactamente para cumplir lo que él le había mencionado. Ya trayéndolo un poco más para nuestros tiempos, el Elder Bednar mencionó que uno de los indicadores para una persona que está cumpliendo básicamente con un llamamiento es, uno, el vencer básicamente sus propias debilidades. Dos, el tener la posibilidad de atacar directamente a una persona cuando cuando está bajo el influjo básicamente de un ataque de otra persona y tiene la capacidad de controlar esa situación. Entonces el Elder Bednar dice que cuando se llega a este punto, significa que está logrando básicamente cumplir con el cometido que el Señor le ha preparado. La verdad es un tema muy interesante y vale la pena realmente introducirnos dentro de él, precisamente con el fin de poder dar mayor claridad. Porque allá la conexión allá en México no se escucha muy bien, o son ideas mías. Hermano Ramírez, ¿sí me escucha, no? No, perfectamente. Sí, te escucho perfectamente. Sí, te escucho perfectamente. Y también el hermano. Ok, bueno, ahora sí, ahora creo que ahora sí ya nos hemos reconectado otra vez con Viva México, otra vez. No, vamos a ver si, hermano, lo escuchamos un poquito más allá de la mitad. Ahora nos falta un poquito más allá de acá. Entonces necesitamos que escuchemos todo su relato completamente. Estas son cosas que pasan. Esto es normal, pero necesitamos que se grabe mejor. Yo no escuché, pero sí se grabó, ¿no? Correcto, ¿no, hermana Flores? Sí, se grabó. Que no, por ahí. Porque se escuchó bien de este lado. Bueno, seguimos escuchando. Se escucha en este lado. Bueno, hermano, ¿algún otro relato más sobre eso que habló de José Smith? Miren, hay una cosa muy interesante que se habló allí. Es que nosotros permitimos que esas fuerzas adversas ingresen hasta donde nosotros digamos, porque nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos esa potestad. Satanás no puede entrar en nosotros, los demonios tampoco pueden entrar en nosotros, pero es el deber de nosotros ser responsables de lo que decidimos y de lo que hacemos. Eso sí somos nosotros, esa sí es la importancia de lo que nosotros hagamos. Nosotros entonces si permitimos esa entrada, eso ya es responsabilidad de cada uno. Pero me gusta muy bien eso que está allá. ¿Algún otro relato más? No se preocupe, hermano, aquí tenemos tiempo para seguir oyéndonos. Bueno, hay algo que estaba recordando, y es que el enemigo sabía tal cual lo que tendría la posibilidad de realizar, y es el relato de la pérdida de las 116 páginas. 3 veces
el profeta José Smith insistió en consultarle al Señor si tenía que dar la oportunidad a Martin Harris de entregarle estas páginas, y las 3 veces el Señor le contestó no. Entonces, lo que decía usted, hermano Sucre, es totalmente cierto. En la medida que nosotros le permitimos a Satanás como tal venir, entrar, llegar a nuestras vidas, y cedemos ante eso, que en este caso el error del profeta fue haber cedido y haber de pronto temido más al brazo de la carne que a lo que el Señor le estaba diciendo por otro lado, puesto que en este momento Martin Harris era uno de los proveedores y financiadores como tal de lo que se estaba realizando en este momento, que era la traducción del Libro de Mormón. Y pues en ese momento él temió más realmente el perder básicamente este apoyo que a lo que el Señor le estaba diciendo por otro lado. El Señor le dijo no. Se lo repitió 3 veces. Y pese a eso, él entregó las 116 páginas. Gracias a que Dios en su infinita sabiduría ya tenía contemplado esta situación y sabía que el enemigo iba a atacar desde ese ángulo, y desde ese punto de vista el Señor preparó un relato dentro de las Escrituras que iba a cubrir básicamente todo el contenido que se perdió finalmente como tal, y que hoy lo podemos tener en el libro de Segundo de Nefi, ¿no? Gracias, querido hermano. Bueno, en respuesta, afirmación muy interesante la que usted nos ha dado, conocimiento en cuanto a eso, y es verdad, sí, los demonios no pueden obligar ni ejercer el poder coercitivo sobre los seres humanos, no señor, a menos que estos cedan voluntariamente al mal. Es correcto, estamos en eso. Hermano Ramírez, adelante. Gracias, seguimos. Pues estaba recordando la ocasión en la que Smith, siendo todavía el jovencito, tuvo la visita de Moroni y recibió las instrucciones de lo que se encontraba resguardado en el Cerro Cumorah. Y allí en la parte pues inicial del Libro de Mormón, donde está el testimonio del profeta José Smith, leemos que él escribe, dice, refiriéndose a las advertencias que había recibido. Dice que se añadió una advertencia diciéndome que Satanás procuraría tentarme a causa de la situación indigente de la familia de mi padre, a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico. Sé que, como sabemos, ellos pues no eran una gente de clase pudiente ni clase media como se les conoce ahora, sino que eran obreros, granjeros, y pues se ganaban el sustento, ¿no? Trabajando como jornaleros, obreros. Y fíjense que bueno, el Señor que ve todo fue bastante insistente en advertirle con bastante antelación, pues cuidado, porque debido a la situación económica de tu familia pudieses verte tentado. Esto me hizo recordar una famosa canción del maestro Vicente Fernández, donde dice que hasta el más honrado peca si le dejan el arca abierta. O sea que pues precisamente por la naturaleza humana, por la naturaleza de la carne, no es que nadie esté exento. Finalmente es una, por supuesto, decisión personal de cada cual, de acuerdo a los principios, valores y virtudes, ¿no?, con las cuales haya sido formado en su hogar. Y por supuesto, en este caso, en la comunión que tenga, en la comunicación que tenga, su relación con el Señor, el compromiso que ya tenía en este caso el joven José, de pues hacer cuanto el Señor quería de él. Sin embargo, pues el Señor fue prudente en advertirle, porque conocía de la naturaleza entonces humana. Entonces, precisamente cuando se habla de los demonios, al igual que de los demonios que tenemos cada uno de nosotros, porque son, reitero,
precisamente esas características de la naturaleza humana, como planteó ahorita el hermano. El Señor le insistió en que no era prudente entregar el manuscrito de las 116 páginas, y sin embargo, pues él, para complacer al hombre que estaba financiándolo, pues temió más esa parte, ¿no? de lo que podía perder si el financista se iba, y temió esto más que al Señor, y desgraciadamente pues hubo una pérdida de las 116 páginas del manuscrito, y él fue severamente reprendido por ello, por no obedecer al Señor. De igual manera, el Señor tenía un plan todo preparado, y no es que se haya perdido por completo toda la información, nos la hizo llegar por otro medio. Sin embargo, bueno, nos permite esto ver entonces que, reitero otra vez, respecto a José Smith, pues tenía características humanas, era un ser humano, y por esas mismas características, entonces, lo que él vio, la obra para la cual el Señor lo preparó, lo que iba recibiendo de cuando en cuando, también dentro de ello iba la instrucción entonces de prudencia, que iba recibiendo también por parte del Señor, o por parte de los mensajeros que el Señor le enviaba. Mucha prudencia, porque pues era un ser humano, y las concupiscencias de la carne pues nos asedian, nos acechan a todos. Bueno, fíjense, ustedes que estamos profundizando mucho más, hemos llegado ya a la parte de la profundización de la doctrina. Yo recuerdo bien que cuando nosotros estábamos en la clase de instituto, una vez el presidente destaca que nos daba la clase, él nos dice: por esto mataron a José Smith. Dios es un ser glorificado de carne y hueso. De ahí empieza una gran batalla en aquel tiempo. Como ya sabemos que las doctrinas, bueno, tenían una infinidad de criterios y de conceptos impresionantes. Pero hubo otras cosas más que nos enseñó José Smith en cuanto a los demonios que lo acechaban, aparte de la política, de la persecución, del vilipendio, de la difamación, de la injuria. Porque fíjense, decir que él estaba buscando eso como para hacerse rico. Otros criterios más, que nosotros somos una copia de otras obras literarias, que somos copias de otras doctrinas de iglesia, que somos copias de... Bueno, y aquí se ha inventado de todo. Se ha inventado de todo en cuanto a lo que es el trabajo de José Smith aquí en la tierra. Pero una de esas cosas que, en cuanto vamos al tema, ¿no?, que esos demonios de José Smith, era cuando él enseñaba que los ángeles de Dios tienen luz. Eso era algo básico, me imagino, básico para el entendimiento, y que mientras tanto que los demonios o espíritus engañosos buscan imitar el bien, pero no tienen autoridad ni cuerpo. Yo recuerdo bien un relato de un misionero que estuvo aquí en Venezuela, que yo estaba escuchando las charlas, y él me manifestó que una vez José Smith, cuando estaba en una casa, ellos ingresaron a una casa, y en esa casa ellos, bueno, hicieron vida junto con sus hijos, y siempre cuando él se iba, los demonios, espíritus malignos, pues espíritus ya sabemos de dónde, hacían daño hasta que José Smith tomó la decisión de dar una bendición especial. Y bueno, ya sabemos que el resultado fue que otra vez la luz, por supuesto, con la autoridad, vuelve de nuevo. Estoy más o menos parafraseando esa historia porque yo sé que ustedes se la saben y ustedes van a complementar mucho más porque, bueno, imagínense cómo discutir yo con un hermano que tiene 46 años en la iglesia, obviamente sabe muchísimo, obviamente ha escuchado mucho más que yo sí, de verdad, no es que yo sea un jovencito, también tengo mi edad, pero hemos escuchado, fíjense, les hago un relato muy interesante. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo soy graduado yo estudié abogacía, ya me gradué, ya hace aproximadamente 16 años, y yo recuerdo bien cuando un profesor, no se me va a olvidar, dicen: ustedes tienen que ser veraces, ustedes tienen que ser disciplinados, ustedes tienen que ser únicos, y sobre todo, ustedes tienen que decir siempre la verdad.
no como los mormones, así lo dijo, no como los mormones que creen que en unas planchas de oro, entonces creen que agarraron y tradujeron todo esto aquí y por allá, y resulta que acontece que esas planchas son una vil mentira. ¿Quién cree esa historia? Caramba, eso. Bueno, imagínense, eso para mí fue, eso de verdad que para mí fue un golpe, bueno, oye, un golpe bien importante, porque yo inmediatamente levanté la mano, obviamente expresé mi testimonio y le dije, en ningún momento José Smith es un mentiroso, ni ha sido un charlatán, ni mucho menos aprovechó unas planchas de oro, ni mucho menos engañó a toda la cantidad de millones de miembros que hay en la iglesia han sido engañados por esa historia. No, esta historia se sabe es por la testificación del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestra mente y sobre todo a nuestra interpretación posterior a ese testimonio. En ningún momento nosotros hemos dicho de que estamos siguiendo a una persona que es un mentiroso o que está diciendo cualquier tipo de idolatría. Bueno, ahí les dejo. Eso es algo muy personal que me gustaría que... obviamente ustedes tienen en sus historias de vida, ustedes de miembros de la iglesia, ustedes tienen unas historias interesantes también, pero quería hacerles este comentario porque yo estaba joven, obviamente no hago esa comparación ahora, que ya estoy en los 40, que en un momento estaba yo en los 19, 18, y escuchar eso para mí, eso fue oye, si uno no está preparado, si uno no estudia, si uno no se informa de la realidad de la iglesia, de su doctrina, podría pasar lo que pasó, como aquel relato, cómo este profeta va a cargar un muchacho en sus hombros y va a jugar. Podría pasarnos quizás. Eso es un profeta. Mucha gente puede interpretar nuestros comportamientos y nuestras formas de decir. Bueno, en el relato quería manifestarles esta pequeñita historia que me pasó una vez entre muchas otras que tengo por ahí guardadas, como quien dice. Adelante, hermano. Gracias. El hermano Ramírez mencionó algo que es importante tenerlo siempre en claro, y es que el Señor no escogió una familia rica ni al hijo de una familia rica para poder hacer su obra de restauración del Evangelio. Realmente la familia Smith era una familia pobre, realmente, y el Señor era consciente de la tentación que sufriría José, en este caso, por esa condición de poder utilizar las planchas precisamente para poder satisfacer de alguna forma esa necesidad. Y eso es un punto importante que tocó el hermano como tal. Eso me lleva a pensar a mí en otro aspecto, y es si realmente José Smith en algún momento fue condenado por delitos ante la sociedad como tal. Y de acuerdo a la documentación que tenemos hoy en día, sabemos de 21 actos de procesos de los cuales fue acusado José Smith, generalmente por acusaciones injustas, mal infundadas en contra de la iglesia, y pues esto no tuvo la oportunidad o la posibilidad de progresar debido precisamente a la falta de pruebas contundentes que pudieran señalar al profeta en ese sentido. De acuerdo a la documentación existente, tan solo en el año de 1843, el profeta tuvo una sola condena como tal, o recibió solamente una condena. Y esta condena fue por un terreno ubicado en Missouri, el cual se consideraba, y el profeta consideraba, que había sido totalmente injusto el hecho de que el terreno había pasado por un aspecto jurídico, no recuerdo bien si era una expropiación o algo así, y tuvo una confrontación con el funcionario que se encargó, y la confrontación escaló de la parte verbal al aspecto físico como tal, y pues José Smith era un hombre grande, fuerte, era un hombre muy fornido, y a raíz de esto pues fue llevado ante un juez. Él se presentó voluntariamente también, pagó una multa que era el equivalente a esa condena como tal, y hasta ahí quedó todo, pero dio respuesta ante la ley
del requerimiento que la ley le hacía por lo ocurrido. Es lo único que se conoce y se sabe como tal dentro de las condenas que pudo haber recibido José Smith como tal. Es la única situación. Lo cierto del caso es de que, a pesar de todo, José siempre se esforzó por tratar de seguir los lineamientos que el Señor le iba dando uno a uno. Recuerden, hermanos, que el Señor dice en las Escrituras que nos mostrará básicamente precepto por precepto, y eso fue lo que ocurrió en la vida de José Smith. Lentamente él fue recibiendo instrucciones de parte del Señor, y la manera de llegar al punto donde el Señor lo necesitaba era sencillamente su humildad lo que le permitió hacer eso como tal. Gracias, hermanos. Adelante, hermano Ramírez. Dentro de estas vivencias que hubo aquí también, vemos que en cierta oportunidad, producto de la persecución y los estragos que tuvieron para con los hermanos de la iglesia a principios de la restauración, hubo un momento en que el Señor le hizo saber al José Smith que tenían que armar un ejército, el cual llegamos a conocer y del cual leemos en la historia de la iglesia, ¿no? El momento de Sion. Y se trasladan pues a cierto lugar, y la intención de los hermanos, que ya obviamente estaban agotados de tantos desmanes, de tanta injusticia, era pues defenderse con las armas, de presentarse nuevamente una batalla contra ellos o un despojo contra sus propiedades en desagravio, pues. Consideraban que era el momento de defenderse, y ellos interpretaron entonces el hecho de que el Señor les mandó a armar un ejército e ir a cierto lugar, como que bueno, llegó el momento ya de que se haga justicia. Y bueno, vemos en la iglesia y está plasmado pues en convenios que finalmente es el Señor el que decide lo que ocurre y cómo ocurre. Y no fue menester entonces, no requirió el Señor que ellos batallasen, sino que fue el Señor el que batalló por ellos. Lo podemos ver en la historia de la iglesia, lo podemos ver que pues tras una tormenta, los enemigos de la iglesia fueron impelidos a retroceder, y ellos se resguardaron, los hermanos del de Sion, en una capilla que estaba cercano donde se encontraban. Vemos que sí, lamentablemente algunos fallecieron en ese proceso mientras estuvieron allí. Sin embargo, de esa preparación de temple, de temperamento, si bien muchos se molestaron porque el Señor no les había permitido luchar y defenderse de los desmanes, de allí salieron muchísimos de los que fueron los primeros apóstoles a quienes el Señor llamó en los tiempos de restauración. Entonces vemos que aún dentro de pues esa parte temperamental que tenemos todos, que así como la tuvo el profeta José Smith, pues tenemos todos, pues nadie más que el Señor también para conocerlo, ¿no? Él nos conoce. Hay muchas batallas que Él literalmente pelea por nosotros, y que también espera y nos invita a que le podamos invitar a nuestra vida para que sea Él el que las libre. Literalmente el Señor nos invita a que podamos tomar nuestra cruz y seguirle, y quien no lo hace pues entonces no es digno de Él, así lo leemos en las Escrituras. Entonces es algo que a mí por lo menos en lo particular me hace reflexionar. Lo compartía hace unos pocos días con mi presidente del foro, que pues sí, necesitamos ser sensatos y reconocer cuáles son nuestras cruces y llevarlas, estar dispuestos a llevarlas,
porque a veces pensamos que de repente la cruz puede ser, qué sé yo, algún pecado grave que no olvidamos, o alguna transgresión, o que de repente seamos muy temperamentales. Y tal vez de repente una cruz con la que tengo que luchar, por ejemplo, puede ser la impuntualidad, en que pues me acostumbre a llegar tarde a las reuniones, tanto de dominicales como de cualquier otra, o que me cueste mucho organizarme en mi tiempo y entonces no atienda debidamente mensualmente, por ejemplo, mi responsabilidad como maestro ministrante. Entonces, existe una infinidad, ¿no?, de debilidades que tenemos todos, así como en su momento, pues, como ser humano la tuve perfecta. Sin embargo, lo importante de todo esto es que en Cristo tenemos el ejemplo, pues, de cómo hacerle, y por supuesto, de buscarle, de aferrarnos a él para que sea el que nos ayude para librar esas batallas. Estamos entrando un poco más en esos demonios de José Smith, pero fíjense todo lo que ustedes, queridos hermanos, me han comentado. Me parece muy interesante, sobre todo los temas que han tocado, y sobre todo de esas falsas acusaciones y de esos delitos, ¿no? Que esa condena que tuvo por una expropiación que fue totalmente ilegal, que el gobierno sabía que eso era de los miembros de la iglesia. Y bueno, ya sabemos ya el trabajo del adversario, que era trabajar en contra de la restauración, y que ese era su norte, trabajar en contra de la restauración. Pero fíjense, otras cosas más que podemos ver allá, que yo las dejé anotadas por acá, ¿no? De todo lo que estamos hablando acá. Hubo otros más que fueron sumamente importantes en cuanto al ministerio José Smith aquí en la tierra. Él fue blanco constante de acusaciones legales, de arrestos y hasta órdenes de extradición, y que eran impulsadas incluso por los políticos. Era impulsada por los políticos de aquel tiempo, creando unas campañas increíbles contra la parte religiosa de Estados Unidos como tal, y bueno, y otras historias más que también, si ponemos a hablar de eso, tardaríamos como 18 podcasts y quedaríamos cortos todavía de tanta historia que podemos contar en cuanto a ello. Pero fíjense que en todas estas cosas, ¿no? Como las que sonaron, aparte de la expropiación, ¿no? Que fue, creo que en 1843, si mal no recuerdo, está también la de 1826, cuando José Smith fue arrestado y llevado ante un juez de Nueva York bajo la acusación menor de ser un desordenado. Fíjense cómo trabaja el adversario, ¿no? Hasta en las cosas más irrisorias él trabaja, por ser un desordenado o buscador de tesoros mediante piedras mágicas, o sea, sin llegar a una condena formal. Claro, cuando ellos observan de que el delito, bueno, ¿cómo vas a acusar a una persona que es un religioso? Vas a acusármelo de esto, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Si él es desordenado, bueno, que él sea ordenado, que se ordene él. Ese es un asunto personal de cada quien. El conflicto de Missouri, el famoso conflicto de Missouri, que fue en 1838, él allí fue acusado de traición, sedición y crímenes mayores tras el conflicto armado entre miembros de la iglesia y antiguos pobladores, lo que llevó a estar encarcelado en la prisión de Liberty. Hasta ahí, bueno, fíjense, entre esas cosas, la de 1842, que fue el atentado de Liburn Box, que fue acusado por desertores como John C. Bennett. Bueno, del intento de asesinato de esa difamación, imagínense. Entonces, enfrentando un proceso de extradición, un tribunal declaró totalmente inconstitucional. O sea, vemos cómo el adversario, a pesar de las intenciones malas de cada persona, cómo el adversario trabaja que esa información, esas malas intenciones lleguen a una persona con poder, y esa persona con poder también malinterprete y ponga de un grado mucho mayor esa difamación que se ha hecho con una persona inocente. Nosotros tenemos que estar muy en claro en ello, ¿no? Y la destrucción del periódico de Nauvoo Expositor, que se ordenó destruir la imprenta de este periódico opositor por considerar una molestia pública difamatoria, acción que desató los cargos finales de traición en su contra previos a su asesinato. Bueno, entre esas cosas tenemos esas anécdotas importantes. Yo quisiera agregarles algo más. Fíjense, en estos días
hemos visto de que los demonios de José Smith en esos tiempos fueron políticos, económicos, sociales y religiosos, militares también. Entonces fíjense cómo esas 5 cosas se van combinando, y si vemos ahora, recuerdo bien que si no es por 3 senadores miembros de la iglesia, pues voy a la actualidad, comenzaron a manifestar de que los miembros de la iglesia o los santos de los últimos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no son cristianos. Entonces, por ahí ya quizás Dios nos dé mucha fortaleza para enfrentar las cosas nuevas que tenemos que enfrentar. Ya los miembros de la iglesia ya nos están considerando en Estados Unidos, en el Senado de Estados Unidos, están considerando a la iglesia como o sea, Satanás sabe, él ataca en otras zonas donde el lineal, pero ataca directamente el corazón de la iglesia. Gracias a ya nos van a informar en política, hay miembros de la iglesia, hay miembros de la iglesia a los cuales pertenecen allí. Esos miembros de la iglesia levantaron sus manos y manifestaron, obviamente, y mencionaron de que no, ya va. Somos cristianos, nosotros somos creyentes, creemos en Dios. Claro, doy a los hombres habilidades para que vengan a mí. Decía el hermano también, son cosas que debemos observar como miembros de la iglesia, debemos considerar de forma importante de que los ataques siempre venir. Somos vulnerables a los ataques, y quizás nosotros debemos, como en este podcast lo estamos haciendo, y valga bien al que escuche estos relatos que tenemos nosotros aquí como miembros de la iglesia, de que nosotros sí vamos a tener persecuciones, pero vamos a tener persecuciones, difamaciones, mentiras y más mentiras. Eso es para que nosotros nos refinemos y entendamos cuál es el norte, a dónde vamos. Y José Smith siempre nos enseñaba eso, a pesar de tal cosa, a pesar de todo esto que le acabo de mencionar. Él siempre, cuando estuvo preso, cuando estuvo con hambre, cuando estuvo con frío, cuando estuvo en las peores condiciones que un ser humano en una cárcel puede estar, recibe una revelación. Wow, eso para mí es algo, como alguien en una cárcel pasando hambre, un frío extremo, viendo que sus hermanos están a punto de morir, están con tanto dolor, va a recibir una revelación. Eso causa escosor al adversario, como que ¿hasta cuándo? Causa escosor, causa daño, causa esa calidad de miserabilidad, de querer de que la iglesia no avance. Eso es normal el adversario. Eso somos partícipes, somos mensajeros de enseñarles a nuestros hermanos estas cosas que nos están pasando. De verdad que para mí ha sido estoy muy maravillado con los relatos que han dado ustedes. Todos los días se aprende. Yo siempre soy partidario de eso. Todos los días se aprende. Y con 2 hermanos que tienen ya una experiencia importante, pues más se aprende todavía. A mí me gusta leer mucho, a mí me gusta mucho de la historia, a mí me gusta mucho de esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que hablar con convicción, tenemos que hablar con doctrina, tenemos que hablar con enseñanza. ¿Por qué? Porque siempre hay un hermano que a lo mejor nosotros estamos ayudando a alguien aquí a que vuelva a la iglesia. Inconscientemente no lo sabemos, o conscientemente quizás lo sabemos. Esa opinión ya personal de ustedes dos en cuanto a ello, porque ya estamos por cumplir la hora. Ese testimonio de ustedes dos en cuanto a esa forma de José Smith de llevar toda esta carga tan interesante, tan pesada, tan fuerte, pero a la vez tan bendita, tan llena de historia, tan llena de Jesucristo, tan llena de los profetas aquí en las Américas, tan llena de nuestro Dios el Padre, de Elías, de Moisés, de Santiago, de Pedro, de Juan, la restauración, el templo. Yo veo eso como que nada más nombro esas 5 cosas, y yo digo que todo lo que pasó José Smith, me imagino que para él habrá sido, no, yo con esto tengo suficiente. La primera visión,
el ataque, las bendiciones. Para cerrar, esa opinión que tienen ustedes en cuanto a este mundo que está, digamos, dando una vuelta interesante, dando un giro interesante. ¿Qué opinión me tienen ustedes ya para finalizar? Porque ya vamos a cumplir la hora y quisiera escucharlos amablemente y me agrada escucharlos a ustedes dos en cuanto a esto, por favor. Bueno, hermano Sucre, muchas gracias por todo lo mencionado. La verdad es muy importante lo que usted ha mencionado, pero antes de que lleguemos al final pues de esta intervención, sí me gustaría que pudiéramos tener en cuenta algo que es muy importante, y es cómo es visto José Smith desde el punto de vista del Internet. Hoy en día el presidente Gordon B. Hinckley se refirió a esto un poco y mencionó acerca de que realmente hoy en día son muchos los críticos que hay en contra básicamente de José Smith, y mencionan muchas cosas que realmente lo que buscan de alguna forma es menoscabar como tal la persona que fue no solo José Smith, sino también hombres y mujeres que estuvieron en aquel entonces y vivieron en aquel entonces, olvidándonos realmente de todo lo que hicieron. Es como si menciona la autoridad, vemos un rostro que está muy bello, muy bien hecho, y tiene un pequeño puntito como tal, y nos fijamos más en el pequeño puntito que en la belleza como tal de aquel rostro. Y José Smith hoy en día recibe muchos ataques a través de internet, muchos de ellos injustos, muchos de ellos mal infundados, y es algo que nosotros como miembros de la iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día las redes sociales están cargadas realmente de información totalmente mal infundada, totalmente desenfocada como tal, y que carente básicamente de pruebas contundentes como tal, y que sí realmente dibujen la personalidad del profeta José Smith. Entonces es algo como para que no se nos escape. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver un video de un misionero retornado, y pues la verdad me dio mucha tristeza el poder escuchar a este hermano cómo y contó su historia completa, desde antes de conocer la iglesia, posteriormente al conocer la iglesia, sus experiencias como joven, finalmente sus experiencias en el campo misional, y finalmente cuenta cómo él se da cuenta, según él, de que no hay veracidad como tal en José Smith. Da tristeza realmente ver cómo por este tipo de comentarios que hay en redes sociales nos dejamos arrastrar y llevar por criterios mal infundados como tal, y llegamos a unas conclusiones que no tienen nada que ver como tal. Los profetas actuales han advertido acerca del cuidado que nosotros debemos tener, y este es el caso del presidente Gordon B. Hinckley. Ojalá que todos acatemos muy bien este tipo de cosas, porque estamos bombardeados literalmente a través de las redes sociales de este tipo de cosas. Gracias, bien, hermanos. Ya al cierre, quiero expresar de verdad mi agradecimiento. Está muy grata ya que hemos tenido esta tertulia. Concerniente a José Smith, yo procuré, yo me bauticé a los 11 años, en el año 91. Miembro único en mi familia, me llevaban unas vecinas a la capilla. Y desde niño siempre me atrajo el tema de la religión. Entonces, fueron muchas las personas que me hicieron comentarios despectivos de José Smith. Cuando llegó la edad de irme a la misión, sí tuve una gran interrogante. A veces pensaba, bueno, yo siento que el libro de Mormón es verdadero, y le dije, oye, pero había ciertas cosas que no estaban bien concernientes al afianzar ese testimonio del profeta José Smith, y procuré tener un testimonio de ello. Y lo que me sorprendió más es que mi testimonio de él vino a leer su testimonio. Y esas palabras llegaron a mi corazón cuando leí que él mencionaba
yo realmente había visto una visión. Y Dios sabía que yo lo había visto. Y no podía negarlo. Y sabía que Dios sabía eso. Y ello me ha permitido tener procurar alimentar ese testimonio personal que tengo concerniente a profeta José Smith, y a la hora que el Señor le encomendó. Él, sí, desde muy joven, no procuró lo que el Señor le encomendó. Simplemente fue a una arboleda a hacer una oración, buscando guía, buscando consuelo. Y el Señor le tenía preparado una encomienda, algo que le encomendó. Y ciertamente sí, tuvo sus respectivos demonios como humanos, como los tenemos todos, ¿no? Esto que denominamos demonios, reitero, son las pasiones humanas. Y vemos que algo que me sorprendió mucho, en cierta ocasión que cuando le habían apresado una de estas ocasiones, se estaban burlando los guardias de la manera en cómo habían despojado de sus propiedades a algunos hermanos y hermanas, cómo lloraban las mujeres o cómo lloraban los niños, y esto lo enfureció de tal manera que él se paró y les mandó a callar y les reprendió duramente y les dijo que no continuaran, porque si no iban a morir algunos de ellos. Y aún en eso, él teniendo ese poder y autoridad, pues se sintió airado, pero también se contuvo. Vemos que pues aún como hombre, sí, pudo sentir molestia, pero también pudo sentir esa paz, como reza el himno nuevo, esa paz que reina en nuestro ser por medio del Salvador Jesucristo. Y quiero concluir mi intervención con que leemos en la sesión 50 de Doctrina y Convenios, precisamente. El Señor nos hace saber que el que de entre vosotros es débil será hecho fuerte de aquí en adelante. Literalmente, tenemos consuelo en Cristo nuestro Señor, pese a las características que podamos tener, pese a los ataques que podamos tener de detractores de la iglesia. Tenemos el consuelo y la esperanza y la fortaleza que solo Cristo nos brinda. De esas muchas personas que en ocasiones me han mal hablado de José Smith, yo solamente les expreso mi solemne testimonio y concluyo siempre de esta manera. José Smith tiene las llaves del reino, las llaves de esta dispensación, y ninguna persona que viva sobre la tierra podrá entrar en el reino de Dios sin antes reconocer que él es un profeta de Dios y tiene esas llaves. Esto que estoy diciendo no es charlatanería, es la verdad, y algún día cuando estemos ante nuestro Señor Jesucristo, todos van a saberlo, quienes fueron sus detractores y quienes buscamos y procuramos tener un testimonio de la obra que él hizo. Agradezco por ello. Bueno, gracias, querido hermano. Yo quisiera compartir también parte de estos testimonios que han sido muy fructíferos, de verdad. Voy a decirlo aquí con gran amistad, ¿no? Y hermandad, Venezuela y México unidos hoy aquí para hablar de nuestras creencias, de nuestra fe, de las virtudes y de lo interesante que es nuestra iglesia. Y yo quisiera compartir esta foto. Tengo una foto atrás, no sé si la ven, ese soy yo con un sombrero, ¿no? Entonces, esa es culpa de las hermosas hermanas de la primaria del barrio. Entonces, la foto real es esta, ¿no? No sé si la logran ver. Bueno, este soy yo y mis dos hijas. Nosotros estábamos representando aquellos tiempos de José Smith, pues los granjeros, sombrerito, las cosas y todo lo demás, ¿no? Bueno, voy a quitar un momentico la foto, voy a leer algo que hice acá. No sé si se logra ver aquí, no sé si se ve bien, no sé, no, pero es un mensajito que está aquí atrás en esta foto. Se los voy a leer, que se lo dejo de corazón. Y entonces siempre nos dice así: debo orar siempre para ser fuerte. Ese es en Doctrina y Convenios 10.5, ¿no? Cuando yo escucho eso, voy directamente a eso, ¿no? José Smith
Dios nos hace a través de José Miguel, dice lo siguiente. Déjenme salir un poquito aquí. Ok, ahora sí me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan todavía? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan por un momento acá? se fue, Okay. Pero ya. Entonces, quería dejarle esta escritura que es Doctrina y Convenios 10.5, que dice: ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Cuando yo leí esto, casualidad que nosotros estamos hablando acá y quería enseñarles esa foto, que eso es algo que debemos orar siempre. Y gracias por estas metodologías que tenemos por unirnos acá. Gracias por sus testimonios, hermanos. Gracias, hermana Flores, por grabar acá. A nosotros acá también debemos agradecer al hermano Hostos, que bueno, que me pidió muy encarecidamente que fuera hoy el anfitrión de acá. Espero haber llenado sus expectativas.